una situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto adecuado, pues un gasto cardíaco adecuado. Ustedes saben que el gasto cardíaco es el encargado de llevar la cantidad de sangre adecuada con el oxígeno adecuado a los órganos nobles. Y si mi corazón está insuficiente, mi gasto cardíaco no va a estar de igual manera y pues mis órganos diana o mis órganos blancos van a sufrir. Siguiente, existe otra definición un poquito más compleja y más completa además, que es que la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas que va a ser un síndrome complejo que resulta de un daño estructural de la misma. Generalmente, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir una remodelación de las fibras cardíacas del corazón, se engruesa, por ejemplo, la capa miocárdica y por ende va a disminuir la fracción de eyección. Al disminuir la fracción de eyección, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, siguiente, la anterior definición es la que da el AHA. Y esta es una definición que es mucho más completa, en la cual también coincide en el que es el ICAR es un síndrome clínico complejo que está dado por dos mecanismos. Por la incapacidad del corazón de cumplir las funciones como tal, como bomba, y por los mecanismos compensatorios hemodinámicos, renales o neurohumorales. Siguiente. Entonces, cualquier definición, pues en resumen, diríamos que una insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no puede funcionar como bomba. Ya ustedes saben, como bomba indica pues la eyección de sangre adecuada y la oxigenación a través de esta de los órganos dianos. En relación a la etiología, a la cabeza está la hipertensión arterial. Luego está la hipertensión arterial asociada a la cardiopatía isquémica, o sea, al infarto del miocardio. Entonces, simplemente nosotros podemos decir que en nuestra población y en la población mundial, la primera causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. Si nosotros no controlamos la hipertensión arterial con los factores de riesgo modificables, pues no podemos controlar la insuficiencia cardíaca. Tenemos otras, la tenemos todavía, tenemos otras causas como las valvulopatías, las miocardiopatías, las endocarditis, las enfermedades pericárdico, etc., que son en menos porcentaje. Siguiente, acá lo vemos, miren ustedes, 33% hipertensión arterial, valvulopatía más hipertensión arterial, 10%, y la cardiopatía isquémica más hipertensión arterial, 23%. Si unimos estos tres, más o menos nos da un 66%, en la cual la etiología es la hipertensión arterial. Entonces, acuérdense, hipertensión arterial a la cabeza como causa directa o indirecta de la insuficiencia cardíaca que se descompensa en algún momento y pues se denomina insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Siguiente. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? Cualquiera de estas, por ejemplo, la hipertensión arterial crónica que no se controla adecuadamente, me va a producir un daño miocárdico. Este daño miocárdico me produce una disminución del gasto cardíaco. Ya les habíamos dicho en la definición. Al disminuir el gasto cardíaco, ¿qué es lo que voy a tener? Disminución de la perfusión. Disminuye el oxígeno que se va a entregar a las células de los órganos blancos, de los órganos diana. Esta disminución me va a activar dos sistemas, el sistema autonómico y el sistema de la renina angiotensina aldosterona. Estas, a su vez, me van a producir la hipertrofia de las fibras miocárdicas, el remodelado, la apoptosis y la toxicidad directa a través de la liberación de radicales libres de oxígeno. Todo ello va a ser un círculo vicioso si yo no corto en cualquiera de estos y me va a seguir produciendo daño miocárdico. Entonces, ¿dónde yo tendría que cortar para que no sea un círculo vicioso? ¿Qué tendría que controlar? La hipertensión arterial a través, tal vez, de un tratamiento adecuado, nutrición o cambiar los factores de riesgo, ¿no?
los modificables, sobre todo en aquellas personas que todavía no la padecen. Existe el otro circuito. En este caso, la disminución del gasto cardíaco me va a aumentar las presiones de llenado a nivel de mi corazón y esto me va a producir signos y síntomas de congestión. Muchos de mis pacientes llegan con edema agudo de pulmón, llegan respirando. Ustedes, cuando se congestiona un paciente, ustedes ya habrán escuchado el tipo de respiración, ruda, como si estuviera manejando secreciones, como que no pudiera expectorar y se escucha, es audible, sin el estetoscopio. Todo esto y la ingurgitación yugular me va a indicar que mi paciente se ha congestionado. Entonces, la retención de sodio y agua se va a incrementar. Y esta retención de sodio y agua incrementado va a eliminar sustancias que en este caso van a ser el péptido natriurético atrial, que es el auricular, y el péptido natriurético cerebral. Y eso a su vez va a lesionar más el corazón. Siguiente. Entonces vemos ahí el daño, ¿no? El daño primario que se hace, el daño secundario, que es la remodelación. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que me va a dar en el pobre corazón? Primero, una parte de mi corazón se infarta y la otra parte, para compensar, ¿qué hace? Se hipertrofia, ¿no es así? Entonces, al hipertrofiarse va a disminuir su cavidad y de esta manera la cantidad de sangre que va a almacenar para luego eyectarlo va a disminuir también. Luego, por ejemplo, vamos a tener nosotros las fallas hemodinámicas que se van a producir al disminuir el gasto cardíaco, me va a producir una disminución del volumen de eyección, etc., ¿no? Y la resistencia periférica. Por ejemplo, yo tengo un gasto cardíaco disminuido, mi resistencia vascular periférica se me va a incrementar más. Al incrementarse, va a disminuir la captación del oxígeno que lleva esa sangre por las células de los órganos. Siguiente. Nuevamente, hay que ver la insuficiencia cardíaca crónica, no estoy hablando aquí de la congestiva, crónica, ¿no? ¿Qué es lo que se va a producir o cuáles van a ser las patologías que las van a producir? La hipertensión arterial a la cabeza, las arritmias, pueden ser auriculares o ventriculares, la isquemia miocárdica. Todas estas enfermedades van a tener un fin común, que va a ser la insuficiencia cardíaca crónica. Y si yo tengo una descompensación, por ejemplo, no tomo mis medicamentos, no tomo mi diurético, o tomo mucho líquido, o consumo mucha sal, la sal es veneno para este tipo de corazones, entonces voy a descompensarme. Y la descompensación ya tiene el nombre de ICAR. Ya quiero que eso tengan presente. Siguiente. Acuérdense qué es lo que va a producir, ¿no? El ICAR, ya cuando está descompensado. Sobrecarga sistémica de volumen, disfunción diastólica e insuficiencia de gasto bajo o de bajo gasto. Siguiente. Entonces, a nivel, por ejemplo, de los síntomas, ya muchos de ustedes van a saber síntomas y signos. Síntomas, la falta de aire, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, a veces viene con dolor precordial, que puede ser un evento coronario asociado a una insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Pueden venir con taquipnea, taquicardia, edema agudo de pulmón asociado a la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Pueden venir hipotensos y esto ya se asocia a un shock cardiogénico. Y en relación a la exploración física, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Porque edema agudo de pulmón también me puede producir una insuficiencia renal. Pero yo, ¿qué tengo que buscar para diferenciar? La ingurgitación yugular. Tengo que sacarle una placa de tórax y si la placa veo que hay efusión pleural bilateral o cardiomegalia, entonces voy a saber que ese edema agudo pulmonar es cardíaco. Un EKG. Si yo veo que hay distorsión de las ondas y de los segmentos a nivel del EKG, entonces voy a saber que es cardíaco. Si tengo a la mano el ProBNP, que es una proteína, por ejemplo, ¿no? Que se va a dosar en sangre y esta solamente se va a dar cuando las fibras miocárdicas se estiran. ¿Y cuándo se estiran? Cuando se hipertrofian. ¿Cuándo se hipertrofian? Cuando mi corazón está insuficiente.
Y solamente cuando se da el caso, estas enzimas salen a la sangre y se dosan. Y ese dosaje me va a decir a mí si tu paciente tiene insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Ya lo vamos a ver posteriormente. Siguiente. Existe una clasificación de Framingham para saber en el diagnóstico criterios mayores y criterios menores. Dentro de los mayores, la disnea paroxística nocturna, y ustedes saben qué es, la ortopnea, edema agudo de pulmón, ingurgitación, etc. Cardiomegalia, roncantes, etc. ¿no? Y los criterios menores, la siguiente, la disnea de esfuerzo, puede haber edema en miembros inferiores, la mayoría viene con sus edemas con fovea, taquicardia, tos nocturna, hepatomegalia. Pero para el diagnóstico deben haber 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, los de Framingham. Siguiente. La clasificación va a variar de acuerdo a la estructura del miocardio, y esto va a ser según el AHA, y de acuerdo a la sintomatología, que es según el NIHA. Esta sintomatología es la disnea. Vamos a verlo así. De acuerdo a la estructura del miocardio, vamos a tener el estadio A, en la cual el paciente tiene un alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Puede tener factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica anterior, tóxicos, etc. Pero el corazón no se ha modificado, no se ha lesionado, no se han estirado las fibras miocárdicas y no tiene síntomas, pero ya tiene factores de riesgo. Entonces, este va a ser mi estadio A. El estadio B, mi paciente tiene ya una cardiopatía, ya hay un engrosamiento del corazón, pero todavía no me da síntomas. Entonces, en este momento no me va a producir una insuficiencia cardíaca, pero sí me puede producir ya una disfunción del ventrículo izquierdo. O sea, yo en el EKG puedo ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo o alguna valvulopatía o algún soplo, pero todavía no hay síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca. En el estadio C, ya mi paciente también tiene ya hipertrofia o modificación en el corazón y ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Y en el 4, el corazón está completamente hipertrofiado, remodelado, etc. Y ya los síntomas son de un ICAR. Entonces, ya llega la emergencia con todos los síntomas y signos que les hemos mencionado en el estadio D. Esto es de acuerdo a la estructura del corazón. Siguiente. Y de acuerdo a la disnea, según la clasificación de NIHA, en la 1 no hay síntomas en la actividad común y en la 4 la persona hasta para peinarse tiene disnea. Entonces es disnea en reposo o a pequeñísimos esfuerzos. Esto es en relación a la sintomatología y no hay que confundir los dos tipos de clasificaciones. Siguiente. Es lo mismo. Siguiente. Acá vamos a tener diagnóstico diferencial, ya ustedes han visto, casi son los mismos que el diagnóstico diferencial de un IMA, diagnóstico diferencial de una crisis hipertensiva, son los mismos. Siguiente. El diagnóstico diferencial en un edema agudo de pulmón simplemente es saber si es renal o si es cardíaco. Y eso ya deben saberlo por lo que yo les he mencionado. En relación a la herramienta diagnóstica que tenemos, todos los anteriores, examen físico, marcadores cardíacos, en este caso la mioglobina, todo lo que es el perfil cardíaco para descartar la cardiopatía isquémica, el EKG, la radiografía de tórax, ya les he dicho, tenemos que ver la cardiomegalia, la efusión pleural bilateral, todo lo de rutina, glucosa, urea, creatinina, para descartar que no sea renal, etc. Y lo más importante, el PNP o el ProBNP, que es el péptido natriurético cerebral. Pero ya les he dicho que no es porque usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver el cerebro con el corazón? Ya les vamos a explicar por qué, ¿ya? Este péptido natriurético cerebral, cuando es menos de 100, mi resultado de laboratorio me sale menos de 100, y CAT improbable, no es, descarto. Si me sale entre 100 a 500, yo tengo que ver qué factores de riesgo tiene mi paciente. Tal vez tiene un cor pulmonar crónico o está viniendo con signos de congestión, o tiene una disfunción del ventrículo izquierdo de base, o tiene un antecedente de TEP. Entonces, yo tengo que poner, ¿tiene alguno de estos antecedentes? Si es sí, el ICAT es probable, a pesar de que el valor me ha salido entre 100 y 500. Si es no,
el ICAT es poco probable. Pero si mi valor me sale más de 500, el ICAT es casi un 90 y tantos % de que sí es cardíaco. O sea, este paciente sí está teniendo ICAT. Cuando es más de 500 picogramos por mililitro, el dosaje de este péptido natriurético cerebral. Siguiente. Ahora, ¿por qué se denomina péptido natriurético cerebral? Ustedes se acuerdan, hay dos tipos de péptidos natriuréticos, el atrial y el cerebral. El cerebral tiene 39 aminoácidos y es el más sensible. Ya les había dicho, se estira la fibra del ventrículo y mi péptido natriurético cerebral sale a la sangre. ¿Pero por qué el nombre? ¿Por qué es cerebral? Porque fue encontrado primeramente en el cerebro porcino. Por eso es de que se quedó con ese nombre. Pero quien lo elimina es el ventrículo. Se podría denominar péptido natriurético ventricular y el otro sería péptido natriurético atrial o auricular. Pero no, se ha quedado con el péptido natriurético cerebral. Y ya les he dicho la razón. ¿Cuáles son los criterios de ingreso de que un paciente llega de emergencia y tengo que derivarlo a trauma shock o tal vez tengo que derivarlo a tópico medicina? Cuando vienen con signos y síntomas de edema agudo de pulmón, ¿no? Cuando vienen con signos y síntomas de una congestión severa, con shock, en este caso shock cardiogénico, etc. O que el paciente ya estaba siendo tratado por tópico de medicina, lo mandan a la casa, otra vez regresa porque es refractario al tratamiento. Siguiente. Entonces, nosotros, cuando ya internamos a nuestro paciente, tenemos variables que debemos seguir. Por ejemplo, el peso. A mi paciente debo pesarlo al menos una vez al día, todos los días. Es la única manera de saber si está perdiendo líquido o no. En este tipo de pacientes debo mantener un balance hídrico negativo, ¿no? El balance hídrico ahí está, negativo. Signos vitales debo tomar en cuenta más que cualquiera la presión arterial. A nivel de los signos debo ver cómo está el edema, cómo está la ascitis, cómo está la investigación yugular, etc. A nivel de los síntomas debo preguntar diariamente a mi paciente cómo ha pasado la noche, si ha dormido adecuadamente o si duerme con menos almohadas que antes. Electrolitos, si ustedes saben, los más comunes, sodio, potasio, que es los que lesionan al corazón. Y en relación a la función renal tengo que ver la creatinina. Siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de mi tratamiento? A la cabeza, mejorar los síntomas, sobre todo si mi paciente está chocado y mi paciente está congestionado. Son dos, ¿no? Mi paciente chocado, tengo que dar un esquema de tratamiento. Mi paciente congestionado, tengo que dar otro esquema de tratamiento, que lo vamos a ver. Entonces, luego, restaurar la oxigenación y todo lo que ven aquí. Siguiente. Entonces, vemos acá. A las 0 horas mi paciente llega, ¿no? A la emergencia. ¿Qué tengo que hacer? Es el contacto inicial del médico emergenciólogo con este paciente. A las 2 horas yo ya tengo que tener un diagnóstico. ¿Es o no es ICAT? Muchas veces vienen pacientes ancianos con insuficiencia respiratoria aguda que tienen pues un pulmoncito fibrótico y por allí lo ponen ICAT. Y no es ICAT, simplemente es un EPID. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a dar luz en este diagnóstico? Es el ProBNP. Si a este paciente yo le pido ProBNP y me sale 700, no es un EPID, es un ICAT. Y al revés, muchas veces lo diagnostican como ICAT y tiene ProBNP 50. Entonces no fue ICAT, sino EPID. Y los dos son muy frecuentes. La confusión es muy fuerte en lo que es EPID y en lo que es ICAT, sobre todo en ancianos. Entonces, a las 2 horas ya tengo mi diagnóstico de ICAT establecida. A las 4 horas yo debo dar ya mi terapia endovenosa. Desde su llegada, a las 4 horas doy mi terapia endovenosa, pero primero ya clasifico. ¿Es de bajo gasto, o sea, shock cardiogénico, o es congestión? Si es que yo no diferencio, no puedo iniciar mi tratamiento, porque es muy diferente. Entonces, si es de congestión, yo comienzo con mi bomba diurética. Comienzo con el diurético de ASA más famoso, que es la furosemida. Hay algunos estudios en los cuales decían, ¿cuál es mejor? Furosemida a infusión continua o furosemida en horario. Al principio decían, no hay diferencia, es igual.
pero después hay estudios recientes en los cuales le dan mayor preferencia a la furosemida en infusión continua. Luego salieron otros estudios y dice, ¿cuál es mejor? ¿Mi furosemida que está diluida en cloruro de sodio en infusión continua o mi furosemida que yo lo puedo diluir en un expansor plasmático? ¿Qué expansores plasmáticos tenemos? Aemacel, con su nombre comercial, pero su nombre genérico son las gelatinas enlazadas. Entonces dijeron, no se referían a cualquier expansor plasmático en el estudio, se referían a la albúmina humana. Entonces dicen, si yo le doy a mi paciente albúmina humana y a la par le doy su bomba diurética y a otro solo le doy bomba diurética, 10 veces más eficaz es la que se da conjuntamente con la albúmina humana. Pero ustedes saben que la albúmina humana es cara. Entonces, y produce alergias, hasta a veces un shock anafiláctico. Entonces, nosotros, experiencia propia, a veces no está escrito, ¿qué hacemos en la emergencia o qué hago personalmente? Ya no lo diluyo en cloruro de sodio. Mis 20, 40, hasta 100 ampollas a veces se utiliza, yo lo diluyo en el Aemacel. Entonces, yo misma he visto el resultado de que cuando lo diluyo en el Aemacel, la viruencia aumenta mucho más rápido y mucho más antes que cuando lo diluía en cloruro de sodio. A pesar de que no haya un nivel de evidencia 1A con el Aemacel, solo hay ese nivel de evidencia con la albúmina, pero yo lo adecuo y me da muy buenos resultados. Entonces, acuérdense que ahora ya se utiliza la bomba diurética. Esto es en el congestivo. Pero si yo me voy al de bajo gasto, que es el shock cardiogénico, existen dos drogas. Una es la dobutamina y la otra es el levosimendan. Y existen también estudios que se denominan el estudio LIDO. ¿Cuál es mejor? ¿Dobutamina o levosimendan? Muchos ya se están viendo al levosimendan, el Simdax. Pero el Simdax, ¿cuánto está costando una ampolla? 2.500. ¿Cuánto cuesta una ampolla de dobutamina? A lo mucho 20 soles. Pero el Simdax se da solo una ampollita. Tratamiento completo es 24 horas, solo una ampolla. Dobutamina tienes que dar, pues a veces es refractario, aumentas la dosis, 3, 4 días. Y dobutamina solo das cuando la PEA tratas de subirlo primero con algún otro vasoactivo, sea norepinefrina o dopamina. Mientras que el levosimendan tú le puedes dar a pesar de que el paciente tenga hipotensión. Y la otra gran diferencia es de que dobutamina tienes que dar por catéter central, ¿no es así? Mientras que el levosimendan, tú puedes darlo por vía periférica. Por todo esto, riesgo-beneficio, se ha visto que si mi paciente tiene el ICAT gasto bajo, o sea, shock cardiogénico, levosimendan o Simdax es el que está dando mejores resultados. Entonces vamos a ver eso. Luego, a las 6 horas, evaluamos a nuestro paciente. ¿Cómo está? Tal vez me equivoqué, tal vez no le estoy dando bien la bomba diurética, porque generalmente, ¿cómo yo voy a saber que estoy yendo bien? A las 2 primeras horas de haber instaurado mi bomba diurética, mi paciente debe haber miccionado 500 mililitros. Si a las 2 horas mi paciente sigue en 0, o sigue en 10 o en 20, algo está mal. O es que yo he indicado mal, o es que la licenciada no ha seguido lo que yo he indicado. Entonces no les da como nosotros lo ponemos, ¿no es así? Tengo que verificar, por eso tengo que estar allí. Me dan horas, 6 horas, verifico. 8 horas, verifico nuevamente. Si no, aumento algo más. A las 12 horas, de las 8 a las 12 horas, ya debo decidir dónde va este paciente. Si va a piso, si va a la UCI, dependiendo de cómo está. Y a las 24 horas, ya este paciente sí o sí debe haber tenido un destino final, ¿no? Entonces, acuérdense que esto debemos seguir con todos los pacientes con ICAT que nos llegue a la emergencia. Siguiente, esto es lo que les decía el estudio de la furosemida, que ya les dije. Siguiente, las correcciones de algunos factores agravantes. Hay personas embarazadas que también tienen pues mayor disfunción a nivel del miocardio por el mismo embarazo y que son propensas a tener ICAT. Las infecciones, arritmias, hipertiroidismo, todas estas patologías también le van a producir daño a nivel del corazón. Siguiente.
Los criterios de alta, ya esto es dependiente de cómo está este paciente, y lo mejor, al alta hay que dosarle nuevamente ProBNP si es que ha salido positivo. Si mi ProBNP está en menos de 300, ya está en bajo riesgo y lo puedo dar de alta. Y si está en más de 700, tengo que tener con pinzas. Si es que está bien, pero su ProBNP sigue alto, lo puedo dar de alta y tal vez visitarlo después a su casa o citarlo. Me viene usted, pasado mañana lo espero porque quiero ver, porque no voy a estar contenta porque el ProBNP sigue alto. Entonces ahí dice, alta probabilidad de ser readmitido. Este paciente, si es que yo no le doy alguna terapia para su casa, va a regresar. Y tal vez regrese ya con más hacia un ICAR refractario. Siguiente. Entonces, no todos los pacientes son hospitalizados por falla cardíaca, solo los ICAT con esos dos términos que les había mencionado. Siguiente. Acá vemos al famoso Simdax, ¿no? Al levosimendan, que muchos de ustedes tal vez es la primera vez que lo están escuchando, pero ya de aquí no se van a olvidar, porque esta es una última droga que está desplazando en relación a ICAT, está desplazando a la dobutamina, por ejemplo, ¿no?